temor, volveremos a cantar. Cristo salva al pecador, para hacerlo resonar. Cristo salva al pecador. En poder descansarás, ejercítate la fe, de tus males sanarás. A Jesús, amigo ven, volveremos a cantar. Cristo salva al pecador, para hacerlo resonar. Cristo salva al pecador. Hazlo porque así dirás, ya no le condenaré. Ya la ley no quiere más, la cumplió Jesús lo sé. Volveremos a cantar. Cristo salva al pecador, para hacerlo resonar. Cristo salva al pecador. Recibir te prometió, date prisa en acudir. Necesitas como yo, y aquel te hará vivir. Volveremos a cantar. Cristo salva al pecador, para hacerlo resonar. Cristo salva al pecador. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora te damos las gracias por el Cristo de la gloria. Te damos las gracias porque una vez más tú has permitido que en este lugar se anuncien las nuevas del Evangelio, se proclame una vez más el mensaje de salvación manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos pues por aquellos que nos acompañan en esta noche, que aún caminan en espaldas de Dios, caminan en espaldas de la verdad. Ponemos los resultados delante de ti, esperando que tú aceptes las gracias por todos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos la bienvenida a los amigos que en esta noche han apartado su tiempo para venir a escuchar el mensaje del Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer primeramente el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 4, a partir del versículo 16. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, hablando de la persona de Cristo. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído y han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó en medio de ellos y se fue. Vamos a dar ahí la lectura, esperando que el Señor añada bendiciones a su palabra. Estimado oyente, la persona de Cristo, una vez más, se presenta en medio de los suyos, de una manera prodigiosa, de una manera muy importante, y con un propósito en el corazón. La persona de Cristo se estableció en una sinagoga, un lugar igual que este, pero con algo rudimentario. Era en los tiempos de Jesús, y vemos cómo su preocupación por sus conciudadanos, por sus familiares, por los más cercanos, estaba arraigada a su corazón. Y vemos cómo él se expresa: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanarlos. Por cuanto me ha ungido. Y vemos cómo él se sienta y lo dice claramente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estimado oyente, asimismo lo repetimos en esta noche: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Estimado oyente, la persona de Cristo dejó enmarcada un antes y un después en la humanidad. Un antes y un después de Cristo, el cual el hombre, la ciencia y la tecnología no pueden desviar esa situación. Y vemos cómo él con gran preocupación viene trayendo palabras de vida eterna. Por cuanto me ha ungido. Amado oyente, el Dios del cielo preparó a la persona de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra ungido es prepararlo. Lo había dotado, estimado oyente, de las credenciales divinas para enfrentar una muerte horrible en esta cruz de vergüenza. Pensando primeramente en tus pecados y en los míos. La palabra de Dios nos enseña, estimado oyente, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso se ha cumplido esta palabra delante de nosotros, una palabra que tiene vigencia desde la eternidad hasta la eternidad. Y ese era el propósito de la persona de Cristo: le había preparado cuerpo. Porque lamentablemente nuestros primeros padres, Adán y Eva, que por una sola desobediencia Dios los destituyó completamente
de aquel huerto. Y desde allí, estimado oyente, venimos arrastrando la semilla del pecado, el germen del pecado. Y la persona de Cristo viene mencionándolo acá, a pregonar libertad a los cautivos y a dar apertura de las cárceles. Estimado oyente, el hombre en el pecado vive esclavizado en el pecado, vive preso de ello y se desplaza por este camino ancho a potestad del príncipe de la potestad de las tinieblas. Y el enemigo de las almas día tras día va encegueciendo al hombre y la mujer para que no les resplandezca la luz del Evangelio, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El hombre en sí mismo, estimado oyente, en su naturaleza de pecado, se encuentra cautivo, se encuentra completamente preso. Pero vemos más adelante, a medida que se desarrolla la Escritura, aquellas personas se sentían, glorificaban el nombre del Señor por ese testimonio, se sentían maravillados de las palabras de gracia que salían de la persona de Cristo. Muchos se sentían maravillados porque aquel niño que se había criado en Nazaret venía nuevamente a dar testimonio de la vida, de la luz. Ellos estaban acostumbrados a ver a la persona de Cristo desde pequeño. Daba testimonio con su mamá y con su papá terrenal. Aquel que quizás lo habían visto trabajando en la carpintería. Pero aquellos hombres y aquellas mujeres estaban solicitando algo más. No estaban buscando el favor de Cristo. Porque el hombre y la mujer, estimado oyente, cada día demanda cosas de Dios. Le demanda cosas a Dios, los cuales no para el Dios que sean imposibles, sino que ellos estaban viendo quizás aquellos milagros que se hacían en Capernaum, ellos querían verlo. Ellos querían que la persona de Cristo hiciese milagros portentosos en aquella región, pero no lo estaban viendo como Dios. En Capernaum quizás él fue exaltado por los mismos cielos, pero en su propio pueblo aquellos estaban esperando algo apoteósico. Eran celosos de su misma religión, pero no buscaban de la verdad. Y por eso la persona de Cristo les contesta: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Cuántas personas entienden y conocen de la persona de Cristo? ¿Cuántas personas conocen de Él? Se acostumbran a escuchar sus mensajes, se acostumbran a aceptar la literatura que habla de Cristo, que liberta del pecado, que es la entrada completa para ir a los mismos cielos después que pasemos de la escena de este mundo. Estimado oyente, Él no tendrá por inocente al culpable. Él no tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia, porque en su humillación a Él no se le hizo justicia. En su humillación a Él no se le hizo justicia. Y la Biblia nos enseña que allá en el cielo no entrará cosa alguna que cometa abominación y mentira, sino lo que hayan lavado sus pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo enseña la Biblia, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué vino a buscar usted en esta noche?
Aquellas personas estaban esperando algo prodigioso. El Cristo de la gloria les estaba abriendo las puertas al mismo cielo y les estaban desechando. Y por eso él toma en referencia a aquella mujer en los días de Elías. Aquella mujer cuando el cielo se cerró. Dice que en aquel tiempo el cielo se cerró, pero ninguna fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón, una persona completamente gentil, extranjera de la nación de Israel. Y nuevamente les hace la misma referencia con aquel hombre valeroso, Naamán el sirio, un hombre con dotes militares, un paladín de una nación completamente enemiga del pueblo de Israel. Pero dice que en este tiempo ninguno fue curado de la lepra, sino Naamán el sirio. Estimado oyente, no porque Naamán fuese un general, ni porque aquel rey envió cartas al rey de Israel. Estimado oyente, simplemente aquel hombre fue curado de su lepra porque reconoció en su humillación que era necesario aceptar la palabra de aquel hombre que le dijo: sumérgete en el Jordán, hazlo tal cual como te lo estoy manifestando. Aquel hombre por un instante, estimado oyente, rehusó. Aquel hombre se llenó de ego, se llenó de orgullo, como muchos en esta noche cuando le hablan de Cristo, como muchos en esta noche cuando les dice que en esa condición es difícil que la persona pueda llegar a los mismos cielos. Aquel Naamán pensaba que el profeta iba a salir corriendo, pero no. Simplemente le dio una instrucción tal cual como Cristo en esta noche te la está dando. Que reconozcas tus pecados, que reconozcas tu deshonra delante de Él. Y no venga sobre ti, estimado amigo, estimada amiga, el día de la venganza, como lo dice el profeta Isaías, y te encuentres improvisto de la salvación. Estimado oyente, no seas como Naamán en un principio. Él lo pudo manifestar: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores aguas. ¿Podría yo bañarme allí y ser normal? Habana y Farfar, ríos de Damasco. Estimado oyente, a veces la persona choca y choca con la verdad. Aquel hombre pudo exponer sobre aquellos grandes ríos de Damasco cristalinos, pero el profeta le había dicho que era en el Jordán. Quizás estaba turbio, pero era necesario. Pero aquel hombre, estimado oyente, en su corazón entendió de aquel profeta la palabra para la sanación de su lepra. Y se sumergió, estimado oyente, según la indicación, y su piel fue renovada como la de un niño recién nacido. Y así es el hombre, estimado oyente, que camina por este camino ancho, el cual al hombre le parece derecho, pero dice su escritura que su final es camino de muerte. Estimado oyente, el Cristo de la gloria empezó primeramente con sus hermanos, con sus coterráneos. Pero antes de partir de este mundo, estimado oyente, Él se extendió a todas las ciudades y aldeas. Y desde la eternidad hasta la eternidad ha venido siendo anunciado en cada una de las ciudades de este mundo. De modo, estimado oyente, que no tienes excusa. Aquellos propios de su casa que se acostumbraron con él, simplemente quisieron despeñarle por un barranco
pero dice la Escritura que Él pasó por en medio de ellos y se fue. En el otro evangelio dice que se fue de ese lugar porque no pudo hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Estimado oyente, le invitamos a que esta noche usted pueda creer en el Cristo, aquel que derramó su sangre preciosa para salvarte, estimado oyente, de la cautividad del pecado y que puedas gozar glorias eternas en el cumplimiento de los tiempos. Que Él bendiga y Él prospere su santa palabra. Amén. Muy buenas noches le damos a todos, invitados, familiares de nuestros hermanos. Esperamos pues que quisiera decirle que el Evangelio es el mensaje de decisión, una decisión que ustedes deben tomar, como la tomamos nosotros un día. Toman la decisión de seguir a Cristo o de rechazarlo. Dios se lo pone en sus manos a ustedes. Vamos a continuar. Esperamos que sean sabios y entendidos en relación a la salvación de su alma tan preciosa que Dios quiere en esta noche que tomen el paso decisivo para la limpieza de sus pecados. Vamos a cantar el himno 101. Dice la primera estrofa: preste oído el humano a la voz del Salvador, regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Himno número 101. Oídos el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en alta paz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten aprecer, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay reconcilio, hay altura y bienestar, salvación y fortaleza, cual ninguno puede dar. En cuando sea conmovan por lograr lo que decir, y a su afán solo rinden servidumbre hasta el morir. Un vestido más precioso, blanco puro y eternal, es Jesús quien da la salva, ese manto celestial. Porque
rumbo siempre incierto, nuestra vida recorrer. A Jesús de importante, que muy cerca de tener. El destino en tierra cielo y el exceso de su amor, os mejora la presente y os reserva mejor. Vamos a leer con la ayuda del Señor dos porciones, una en el Antiguo Testamento, la otra en el Nuevo Testamento. Es el llamado de Dios y la invitación de Dios. El llamado de Dios y la invitación de Dios. Primeramente Jeremías, en el capítulo 6 y versículo 16. Quisiera que preste atención a la lectura de la palabra de Dios y nuestros hermanos y los que tienen Biblia nos acompañen en esta lectura. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Se va a repetir el versículo nuevamente. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. Allá es Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová de los cielos, quien está llamando al hombre en sus pecados. Y aquí es el Señor ahora haciendo la invitación para los que están en sus pecados. Mateo 11 y 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Voy a repetir los versículos nuevamente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta ahí, esperando que el Señor prospere su palabra en esta noche, con lo que hemos oído y con lo que hemos de oír. Amén. Amén. Hay un factor común en estas dos escrituras, si usted prestó atención a la lectura de la palabra de Dios. Y es que las dos escrituras dicen: hallaréis descanso para vuestra alma. Es muy importante, amigo, en esta noche que nos visita y que nos honra con su presencia, saber esto.
Usted tiene un alma que necesita descansar. Usted tiene un alma que está hasta ahora en contra de Dios por sus actitudes y por algo muy importante, el pecado natural que mora en ustedes. Y el Señor quiere en esta noche que puedan encontrar ese descanso. Un factor común: hallaréis descanso para vuestra alma. Pero al principio le dije que el Evangelio es de tomar decisión. Se le presenta el Evangelio de Jesucristo para salvación. Se le presenta el mensaje del cielo, que Cristo vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Que Él descendió del cielo para hacer la obra de la salvación de nuestra alma y de limpiar nuestros pecados con su sangre vertida en la cruz. Pero depende de ustedes, como dependió también un tiempo de nosotros, si es que solamente vamos a oír y seguir como estamos, o estamos dispuestos a tomar la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y les voy a decir algo muy importante. Qué bueno es ser cristiano. Qué bueno es dormir tranquilamente en nuestros hogares, colocar nuestra cabeza sobre las almohadas y pensar: Cristo viene pronto por mí. Pero sabe una cosa, la decisión depende de ustedes, no de nosotros. Y es que cada noche que ustedes se acuestan y pensar: Cristo viene hoy y yo no soy salvo, es una decisión. Y yo quisiera que ustedes no la tomaran. Van a dejar mucho esto. Rechazar a Cristo, seguir este camino, véanlo bien, conduce, como dijo nuestro hermano David, conduce a la perdición. Y hemos dicho que Dios le está hablando a usted, como me habló a mí, como le está hablando al pueblo de Israel. Esto está escrito para el pueblo de Israel. Dios en su amor le estaba hablando a ellos. Así dijo Jehová. Es palabra de Dios. Es Dios quien está hablando a aquel pueblo, entendiéndole claramente el camino que estaban siguiendo. Pero Él también te dice a ti, claramente, así dice Dios en esta noche. Así dice Dios en esta noche para ti. Paraos en los caminos. Paraos en los caminos. En el camino ancho hay muchas sendas, veredas, pero todas conducen a la perdición. El hermano habló de que hay caminos que al hombre le parecen derecho. Esto es la senda limpia. El ser buen padre, buena madre, buen hijo. No me meto con nadie. Ok, eso está bien moralmente. Eso está bien para la sociedad. Pero para Dios no. Para Dios no. Dios me debe tener un rincón en los cielos. No, Señor. En el cielo no hay rincón. El Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, amigo, en esta noche que usted está oyendo, Dios te dice: paraos en los caminos que llevas. Él quiere que tú te detengas. Él quiere que tú prestes atención, como hemos cantado: preste oído el humano a la voz del Salvador. Él quiere salvarte.
Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, de una separación eterna con Dios. Pero aquí te dice que te pares. Aquí está una señalización de pararse, de que te detengas en el camino que llevas. Por un momento puedas pensar, ¿dónde va mi alma? Paraos en los caminos. Dios quiere en su interés y en su amor que tú te pares a meditar en esta noche. Pero dice, y mirad, y pienso en esa mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Y mirad, quiere que contemples por la fe al Salvador, aquel que estuvo dispuesto a morir en la cruz, aquel que extendió sus brazos para ser clavado en aquella cruz, que unió sus pies para ser clavado en la cruz, aquel que no escondió su rostro para ser escupido o golpeado. Isaías dice que no había parecer en él ni hermosura, pero dice, le veremos más en atractivo para que le deseemos, y todo por amor a tu alma. Su cabeza un día coronada de espinas, clavada aquellas espinas sobre sus sienes. Dice que todo su rostro estaba desfigurado por aquellos golpes, sus espaldas laceradas. Así estaba escrito del Hijo de Dios. Mirad por la fe al que ha muerto en la cruz, infalible, sin falla, la vida te da. Párate, detente y contempla por un momento al Salvador sobre aquella cruz, como le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Detente, mira y pregunta cuál sea el buen camino. Las sendas antiguas, la palabra de Dios nos dice claramente que desde antes de la fundación del mundo Dios había destinado a su Hijo para venir a este mundo como el Cordero para ser inmolado, para que su sangre nos limpiara de nuestros pecados, para abrirnos la entrada al cielo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Ahí está Dios diciéndole a aquel pueblo, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y le da el consejo, andad por él. Ese es el consejo de Dios para ti en esta noche. Andad por el camino. Al mirar y preguntar, oh, por el Salvador, entonces da el consejo y andad por ese camino. El Señor dijo claramente, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y ahí te encuentras tú. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y ahí estamos nosotros, no por méritos nuestros, sino por los méritos divinos del Señor. El tiempo ha llegado, camina muy rápido. Yo quiero decirte en esta noche, no tomes la decisión que tomaron ellos. Llegaron a expresar para que sus almas no tuvieran paz. No andaremos. No tomes esa decisión. La Biblia dice, ojalá fueran sabios y comprendieran y se dieran cuenta del fin que les espera a todos los que van transitando este camino. Ojalá fueran sabios y comprendieran y se dieran cuenta del fin que les espera.
Él quiere salvarte. Para eso el Hijo de Dios murió en la cruz. Él resucitó al tercer día, suelto los dolores de la muerte. Él se dio pruebas indubitables enseñando sus manos y ascendió al cielo. Ese mismo Cristo que nació en el lugar pequeño de Belén de Judea, aquí está en morado, usted puede notar la trascendencia del Señor. Descendió del cielo, nació, fue a la cruz, murió, pasó por la tumba y resucitó. Y está entronado en gloria, y nosotros un día nos uniremos a Él. La puerta está abierta, el camino está preparado para ti. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar en esta noche? ¿No andaremos? El Señor quiere salvarte. El Señor ha dicho, ven a descansar en sus brazos, que el Señor prospere su palabra. Amén. Vamos a cantar una estrofa del himno 132. Volveos, volveos, porque moriréis, pues Dios ya se acerca con gracia y favor. Jesús os convida, ¿por qué no vendréis? Y lucha el Espíritu con incansable amor. La primera del 132. Volveos, volveos, porque moriré. Pues Dios ya se acerca con gracia y favor. Jesús os convida, porque no vendré. Y Dios da el Espíritu con incansable amor. Vamos a leer en la carta a los Efesios, carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Capítulo 2, versículo 4.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Esta carta de donde hemos leído es parte de un compendio de cartas, mensajes epistolares que envió el apóstol Pablo a la iglesia en sus inicios, estando encarcelado por causa del evangelio. Y hay una maravillosa enseñanza en cada una de ellas. Esta carta a los Efesios tiene ciertas particularidades muy especiales que la hacen singular frente a cualquier otro texto sagrado, frente a todo lo que es el compendio que conforma lo que fue la palabra inspirada por Dios. Y una de ellas es que existe una frase aquí que solamente es mencionada en este texto, que es lugares celestiales. 5 veces hace mención el apóstol Pablo a este término, lugares celestiales. Y en cada uno de ellos hay, sin duda alguna, elementos que también dan una enseñanza muy hermosa. En donde hemos leído, hemos mencionado 2 veces de esas 5. Bueno, también el hecho de que sea mencionada 5 veces tiene una gran connotación, porque en la palabra de Dios existe mucha simbología numérica. Y el número 5 nos habla de la gracia de Dios. El número 5 también habla de la debilidad humana, porque la gracia y la debilidad humana están conectadas. Porque la palabra gracia, según lo que encontramos en la palabra de Dios, es recibir algo que no se merece. Y está conectada con otra palabra que hemos leído también allí al final de la lectura, que es la palabra misericordia, que es muy parecida, pero tiene otra connotación. Si la gracia es recibir algo que uno no merece, la misericordia es no recibir lo que verdaderamente merecemos. ¿Y cómo se conecta esto y qué relación tiene para con cada uno de nosotros? Bueno, todo esto tiene que ver con la manifestación del plan eterno de Dios. ¿Hay un plan? Aquí podemos ver otra palabra que también solamente aparece aquí con esa fuerza y connotación, que es la palabra dispensación. La dispensación de los tiempos. Hay un predicador del siglo XIX llamado John Nelson Darby, que él tomó esto y empezó a estudiar y analizar qué es lo que Dios quería decir acerca de la dispensación de los tiempos. Y él logró poder ver cómo lo dice en la carta a los Hebreos, comenzando: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y entonces él puede ver cómo la revelación progresiva de Dios va mostrando distintas épocas de cómo Dios ha venido tratando con el ser humano. Desde allá mismo en el huerto del Edén,
Según lo que se plantea allí, esta es conocida como la dispensación de la inocencia, antes de que se introdujera el pecado. Luego, después que entra el pecado, entonces entró el periodo de la conciencia. Ya el hombre y la mujer era consciente del pecado, consciente de la maldad. Él le dijo a Caín, cuando él entendía que ya Caín había puesto en su corazón el deseo perverso de matar a su hermano Abel, él dijo: delante de ti está, pero tú te enseñorearás de él. Por eso todos somos responsables del pecado. Viene al corazón aquella fuerza maligna que nos lleva al pecar, pero cada quien decide si pecar o no. Es una decisión. Somos responsables. Tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros, pero eso no nos excusa frente a la acción del pecado, porque es una decisión. Usted decide si pecar o no. Ahí el Señor le dijo a Caín, se lo dijo. Bueno, y así podemos hablar de las distintas dispensaciones. Por razones de tiempo no vamos a hacer el recuento completo, pero ahí entonces tenemos también la época, por ejemplo, de Abraham, la promesa. Después vino la ley. Y ahora estamos bajo lo que se conoce como la dispensación de la gracia de Dios. Un tiempo de gracia, donde leí allí el hermano David al principio. Había cumplido el tiempo de la venida del Señor, del año agradable del Señor. Desde aquel momento en que Cristo vino a este mundo, se encarnó, tomó forma de hombre hecho semejante a nosotros, a cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero era necesario que fuera así. Alguien tenía que pagar la deuda del pecado. Era necesario que alguien se pusiera al frente para que la justicia que Dios demandaba por causa del pecado fuera saciada. Porque Dios es santo y en Él no puede habitar nada inmundo, por lo cual ningún ser humano tenía acceso a Dios por causa del pecado, por cuanto todos hemos pecado. Y la única forma de poder eliminar esa situación era que un inocente muriera. El único justo, el único santo, Él murió para pagar por nuestros pecados. Pero como dice allí, aunque no lo leímos en el capítulo 1, Dios lo resucitó, dando con ello un testimonio claro de que la ofrenda de Cristo en la cruz había sido aceptada en el cielo. Dice que la supereminente grandeza del poder de Dios, esa que operó en Cristo para resucitarle de los muertos, esa es la misma que opera hoy, en esta noche, llamándolo a usted a que sea salvo, a que se arrepienta de su pecado y va a transformar su vida. Le limpia de todo pecado. Usted ve aquí en el camino ancho, como ha hablado el hermano, aquí está, mire, detiene el camino, parados en los caminos, se arrepiente, arrepentido si cree en el Evangelio, se arrepiente, se quebranta por su pecado, acepta su condición de pecador y entra en el camino de la nueva vida. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la oferta. Y ese ha sido siempre el plan de Dios. Y ahí lo hemos leído. Mire, la muerte de Cristo no fue un accidente. Él vino claramente, con conciencia plena de que venía a morir por nuestros pecados. Él decía, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que suceda? Hablando de su muerte.
Él dijo, esta generación maligna y perversa demanda señal, y señal no le será dada, sino la del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Él habló de su muerte y su resurrección. Era un plan, no fue un accidente. No fue que Dios perdió el control y su hijo murió en esa situación. No, había un plan. Desde la dispensación de los tiempos, antes que comenzara todo eso, ya Dios había puesto su plan. Dice aquí que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Hay un plan para nosotros. Y ese plan es tan maravilloso que está relacionado con esas dos palabras que mencionábamos al principio, la gracia y la misericordia de Dios. Y hay un elemento interesante aquí que queremos destacar. Él habla aquí de la gloria de su gracia. Es una gracia gloriosa. ¿Pero por qué es gloriosa? Porque nosotros, siendo pecadores inmundos y habiendo sido enemigos de Dios, podemos alcanzar justificación. Podemos alcanzar en Cristo algo mucho mejor, la santificación. Él nos hace santos. Con una sola ofrenda hecha en la cruz, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Y como dice más adelante, esto no es de vosotros, es solo un regalo de Dios. Nadie puede, nadie tiene tal capacidad. Ahí en el libro donde leía el hermano Roigan en Jeremías, hay un versículo que dice, aunque montones jabón y te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece. Lo único que puede quitar el pecado es cuando un corazón se arrepiente, acepta a Cristo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que dice más adelante, de la riqueza de esa gracia. Dice allí, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Porque en la palabra de Dios la sangre simboliza la vida, y Él derramó su vida hasta la muerte. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero las riquezas de la gracia de Dios son tan grandes, gloriosas y maravillosas, que no solamente se queda allí, nos da redención, nos hace salvos, nos hace aceptos en el amado, en Cristo, y ya no vamos a la perdición eterna, ya no tenemos que ir al infierno. Eso es maravilloso. Pero es más abundante la riqueza de la gracia de Dios, porque nos hace herederos y coherederos con Cristo. Somos parte de Él. La unión de una persona cuando recibe a Cristo es indivisible. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar de Él. Estamos unidos a Él plenamente. Y esta es la unión que tenemos con Él, que cuando Él venga en gloria a reinar y a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, estaremos juntamente con Él en gloria. Allí donde dice de la resurrección de Cristo, dice que Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó en lugares celestiales. Cristo entronado en los cielos. Pero donde hemos leído más abajo en el capítulo 2, que habla de uno que está muerto en sus delitos y pecados, que va camino al infierno, que se para en el camino, vuelve atrás, va a la cruz, pone su mirada en el Redentor y le recibe como Señor y Salvador, y entra por una senda de vida, salvado, santificado por Él. Dice que lo sienta con Cristo también allí, en lugares celestiales. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Mire, usted hoy entró a este lugar siendo un pecador perdido que va al infierno, pero usted hoy puede decidir cambiar ese destino y esta misma noche recibir a Cristo como Señor y Salvador, y su alma sentirá que espiritualmente usted está posicionado con Cristo en lugares celestiales. Por eso el apóstol, comenzando la carta, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Él podía sentir toda esa riqueza de la gloria de Dios operando en su ser. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él hace esto. No, por gracia soy salvo. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. ¿Y sabe usted qué necesita para disfrutar de este regalo? Aceptarlo. Aceptarlo. Y Él dice aquí, para terminar: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Es un acto de fe. Es una decisión. Dios ha hecho su parte. Queda de parte de usted tomar la suya. Hoy, delante de usted ha sido puesta la vida y la muerte, la salvación o la perdición. ¿Quiere usted la vida? ¿Quiere usted la gloria con Cristo? Tiene que tomar una acción de fe. Por gracia soy salvo. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Él dice acá en el versículo 13, habiendo oído, usted escuchó la palabra, ya la escuchó, habiendo oído la palabra de verdad. Pero le falta esta otra parte: y habiendo creído, tomar la palabra, que es como una semilla que cae al corazón. Si ese corazón suyo es buena tierra, va a germinar y va a dar fruto. Para la gloria del Señor, a 100%. Que el Señor le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por tu Hijo amado. Pensamos en cuánto amor manifestó Él, que no llegamos a entender el hecho de venir a este mundo para buscarnos a nosotros, viles pecadores. Te damos las gracias por ese amor tan grande que has manifestado para con nosotros. Te damos las gracias porque en tu longanimidad has tenido paciencia hasta este día, para que aquellos que todavía no conocen a este Cristo, que no se han apropiado de la salvación, tengan oportunidad. Que el Espíritu Santo utilice la palabra, que obre en ellos, que les haga despertar la conciencia y lleguen a entender que están en peligro de muerte, y que vean con claridad a Cristo como la fuente de la salvación. Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal, lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 353. El himno 353 dice: la gracia de mi Dios, el tema encantador. El cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, mi base ved aquí. Por todos Cristo muerto ha, y muerto ha por mí. Ojalá usted pudiera cantar desde lo más profundo de su alma este himno. Cantemos el himno 353 y luego escucharemos algunos anuncios. La gracia de Dios, el tema encantador, el cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por
Salvador, mi base ven aquí, por todos Cristo muerto y muerto por mí. La gracia que te amó, en la salvación, y gracia que alcanzó, de todo mal perdón. Por gracia salvo soy, y más ven aquí, por todo Cristo muerto y muerto por mí. Mi nombre escrito está, por gracia divina, el libro del Cordero allá, de vida eterna. Por gracia salvo soy, viva se ven aquí, por todos Cristo muerto y muerto.